Es un regalo para mí estar en casa compartiendo el día de hoy la palabra de Dios. Y yo quisiera comenzar con una palabra de oración y después entrar en nuestro tema, que el día de hoy, como lo dijo el pastor, es salvación, este cuarto tema en nuestra serie Lo que creemos. Padre, gracias por la oportunidad de con libertad poder abrir tu palabra y ser expuestos a ella para formar, Señor, nuestra fe, nuestra doctrina, nuestro entendimiento de quién eres, lo que has hecho, a partir de tu voz, a partir de tu revelación, a partir de tu palabra y no a partir de tradiciones o cosas que hemos escuchado de terceros. Tú mismo nos hablas, Señor, mientras nosotros disponemos nuestra vida y nuestro tiempo para abrir tu palabra, Señor. Así que háblanos, te lo pedimos mientras meditamos en este tema de una forma muy sencilla, pero recuérdanos, Señor, recuérdanos ese regalo tan grande que tú nos has dado de ser salvos en ti, por ti y para ti, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, lo que creemos es el título de esta serie y me parece que ya se ha mencionado antes, pero no está de más, decía un amigo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo. Que no se trata tanto de lo que en Semilla creemos acerca de estos temas, Dios, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la salvación, etc. No queremos imponer lo que nosotros creemos. Realmente el propósito de esta serie es juntos ir a la palabra para ver qué es lo que la palabra dice y por qué creemos lo que creemos a la luz de la palabra. No se trata de tu idea, mi idea, la idea de la iglesia Semilla de Mostaza o de tal iglesia o de los católicos o los cristianos o los testigos de Jehová. Se trata no de mi opinión, no de lo que yo creo, sino de lo que Dios dice, lo que Dios ha establecido y estipulado. ¿Qué creemos en cuanto a la salvación? Pues lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación. Me parece que el pastor Ibert decía algo así cuando empezaba su enseñanza también. ¿Qué creemos acerca de Jesús? Pues lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Listo, ¿no? Podríamos casi decir oramos y ya, ¿no? Pero hay mucho que decir, sin duda. El pastor nos decía en la primera reunión que de estos temas podemos tener series completas. Del tema de salvación podemos tener toda una serie completa observando aspectos de la salvación. Pero yo quisiera el día de hoy, de una forma muy, muy sencilla, observar o responder algunas preguntas acerca de la salvación. Pero vamos a ir para allá en unos momentos. Es importante decir, tú y yo tenemos claro, como cristianos, como seguidores de Cristo, que seguimos a Cristo porque lo que Cristo vino a hacer esencialmente es salvarnos. Jesucristo es llamado el Salvador del mundo, ¿cierto? Es uno de los títulos más importantes o repetidos en la Biblia. Jesús es nuestro Salvador. Yo recuerdo cuando era niño, siempre oraba en automático y decía: Jesús, te pido que bendigas estos alimentos, o bueno, Dios te pido que bendigas estos alimentos, dáselos a los que no lo tienen, en el nombre de Jesús mi Salvador, amén, ¿no? Era como una oración que ya tenía hecha desde los, 5 años, 6 años, pero nunca me detuve a entender qué significaba aquello con lo que concluía mi oración. En el nombre de Jesús mi Salvador. Creo que ni mi Salvador era todavía, pero pues era lo que yo había aprendido, ¿no? Y es importante notar ese título, ese nombre de Jesús, porque realmente su mismo nombre, Jesús, significa Jehová salva. Dios es salvación. Entonces, este tema es absolutamente esencial. El propósito por el que Él vino al mundo lo repitió en varios textos. El Hijo del Hombre ha venido para salvar, dice en Mateo 18:11 Jesús. Ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino sino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En Juan 3:17, después de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, una y otra vez necesitamos regresar como cristianos a entender, seguimos a Cristo porque Él es salvación, porque Él salva. En su presentación al mundo, los ángeles dan este mensaje a los pastores y a la gente alrededor y les dice: no teman,
Les doy nuevas de gran gozo, Lucas 2, 10 y 11, versículos muy navideños, pero que son importantes recordar todo el año, no solo en Navidad. No teman porque les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Salvador, que es Cristo el Señor, Jesús Salvador. ¿Y por qué Dios envía un Salvador? Pues porque la necesidad de los hombres era de salvación. Si el problema del mundo hubiera sido un problema financiero, Dios hubiera enviado un economista. Si el problema del mundo fuera un tema político, Dios hubiera enviado un político. Si el problema del mundo hubiera sido un problema de salud, Dios hubiera enviado un doctor o un coach de fitness. Si el problema del mundo hubiera sido un problema de educación, Dios hubiera enviado un profesor. Sin embargo, Dios vio que nuestra necesidad era de salvación y por eso envió un Salvador. Así que, habiendo establecido esto como fundamento, quisiera que el día de hoy pudiéramos responder algunas preguntas en relación con este tema, que es salvación. Y es muy sencillo. A veces las predicaciones temáticas o tópicas son más difíciles porque pues tienes que juntar algunos textos y bosquejarlo de cierta manera. Cuando vas verso a verso, pues tu bosquejo es el mismo capítulo y los mismos versículos uno tras otro. Bueno, el día de hoy vamos a estar saltando de algún verso a otro verso para fortalecer ciertos principios acerca de la salvación que están en la Biblia realmente. Lo primero y la primera pregunta a contestar en esta mañana es, y si tú estás o eres un tomador de notas, puedes empezar a anotar estas preguntas. Van a ser 5 preguntas y una de pilón. 5 preguntas que tú y yo podemos responder y encuentran su respuesta en la Biblia. Me siento bien raro con este pulpitote, pero bueno, ahí gracias por comprender la soberanía de Dios en mi vida. ¿Por qué necesito salvación? Pregunta 1. O primer punto, ¿cómo lo quieras anotar? ¿Por qué necesito salvación? Sabes, cada una de estas preguntas tienen respuestas muy sencillas, pero qué importante que regresemos a lo básico juntos y recordemos estas verdades. ¿Por qué necesito salvación? Pues alguien que necesita salvación es porque está perdido, es porque está en peligro y necesita ser salvo. ¿Qué dice la Biblia acerca del ser humano? ¿Qué dice la Biblia acerca de los hombres? La Biblia describe la condición de todo hombre, de toda persona, antes de tener un encuentro personal con el Salvador, como personas muertas espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Efesios 2, versos 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Voy a dar muchas citas, si quieres realmente solo tomar nota de las citas y seguirlas en pantalla, ya que quizá no nos dé tanto tiempo de estar yendo, aunque si eres veloz con el esgrima bíblico, está muy bien que vayas encontrando los textos y subrayándolos. Pero Efesios 2:1 nos dice así: y Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros, Él les dio vida a ustedes cuando estaban, ¿qué dice? Muertos en delitos y pecados. Esta es la condición de los hombres sin Cristo. Muertos, perdidos, irremediablemente perdidos, en los cuales anduvieron, los pecados en los cuales vivieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, objetos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Una persona que no conoce a Jesús, el Salvador, es una persona que tiene un grave problema. Está separado y lejos de Dios, está muerto en delitos y pecados, vive haciendo la voluntad de la carne y es esclavo de la carne, del pecado, y hace la voluntad de Satanás, hace la voluntad de su carne, del mundo y de Satanás. No tiene la capacidad de vivir una vida de libertad en contra de estos 3 grandes enemigos. A veces los hombres pensamos que nuestros más grandes problemas tienen que ver con situaciones, digamos, muy temporales, como problemas económicos o problemas en el matrimonio o en la familia o en el trabajo o problemas emocionales o problemas de salud. Y sí, todo eso pues tiene un peso y es difícil de enfrentar, pero la Biblia enseña que nuestro mayor problema no es tanto un problema temporal, sino un problema espiritual. Es un problema de que estamos muertos en delitos y pecados.
Y la Biblia dice que al ser pecadores, la paga del pecado es la muerte. Nuestro mayor problema es el pecado y la consecuencia de vivir y ser pecadores, habiendo heredado esa naturaleza pecaminosa desde nuestros padres Adán y Eva, quienes pecaron en el jardín del Edén, desobedeciendo a Dios y transmitiendo así ese pecado, esa naturaleza que comenzó, esa caída que comenzó en Génesis 3 por generaciones. Al nosotros identificarnos con Adán y Eva, somos pecadores por herencia, pero también porque nosotros hemos elegido pecar. Por cuanto dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 5 nos dice que en Adán todos pecamos, representados por Adán y por elección propia, de una o de otra manera. Por donde usted le busque, joven. Somos pecadores. Estamos muertos en delitos y pecados. Y la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Pero cuando habla de muerte, no solamente hablamos de muerte física, hablamos de una muerte emocional también, con depresión, con ansiedad, con temor, con culpabilidad. Todo eso viene como consecuencia del pecado. Pero no solo muerte física, muerte emocional, muerte espiritual y eterna. Separación de Dios, no solo por un poco de tiempo, sino por toda la eternidad. Dijimos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. La traducción del lenguaje actual dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Hay una brecha, hay una separación enorme entre Dios y nosotros, y tú y yo no podemos acercarnos a Él, tener una relación con Él. No podemos tener acceso al cielo, a donde Él habita. No podemos tener vida eterna. No podemos sentirnos completos y satisfechos, porque solamente puedes estar completo y satisfecho cuando tienes una relación con Dios. Entonces vivimos frustrados, vivimos lejos, estamos separados. Todo aquello de lo que Adán y Eva disfrutaban en el jardín del Edén, esa comunión perfecta que ellos tenían, la perdimos con la caída, y desde entonces hemos estado separados de esta comunión cercana a Dios. Hay un abismo entre Dios y nosotros. Es más, aquellos que permanecen en esa condición sin conocer al Salvador, dice en 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9, que un día Jesucristo se va a manifestar en llama de fuego, va a dar retribución a los que no conocieron a Dios como su Salvador, a los que no obedecieron al evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los cuales sufrirán, ¿qué dice ahí? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que el hombre en su condición, en su naturaleza, es lo que creemos en Semilla, que la Biblia enseña acerca de los hombres. Es que los hombres somos pecadores y con ello merecemos la muerte eterna, estamos separados eternamente, somos acreedores de exclusión permanente de la presencia de Dios. Y eso es un problema mucho más grave que cualquier problema temporal que el hombre pueda enfrentar en este mundo. Y es grave no solamente por las implicaciones de estar separado eternamente de Dios, las implicaciones de pasar la eternidad en el infierno. Es grave porque no hay manera en la que el hombre pueda salir de esa condición. Es decir, alguien puede decir: pues sí, eso de estar separado de Dios, pues suena como algo grave, pero yo creo que si le echo tantitas ganas y me aliviano y me porto bien y voy a Semilla Santa Mónica, porque en Semilla, México, pues no sé cómo estén las cosas, voy a la iglesia, a X iglesia, voy a Semilla, pido una consejería y le confieso todos mis pecados ahí al pastor que me atienda, pues con eso mi problema va a estar resuelto. Si yo pongo una cantidad generosa en la cajita de la ofrenda, o si yo hago mi devocional todos los días, cualquier obra que tú y yo podamos hacer. ¿Qué dice la Biblia de nuestras buenas obras? Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El ser humano no puede encontrar salvación por medio de sus obras. Dice Pablo en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces no hay manera.
Estamos perdidos irremediablemente. ¿Por qué necesito ser salvo? Porque estoy perdido irremediablemente. Por mi condición de pecador, habiendo heredado de Adán, habiendo elegido dar la espalda a Dios, las consecuencias, lo que la Biblia dice acerca de mi condición sin un Salvador es que estoy perdido. Entonces la siguiente pregunta, número 2, sería: ¿cómo puedo tener u obtener salvación? ¿Hay esperanza para el hombre? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Cómo puedo obtener la salvación? Por medio de la fe en Jesucristo, por gracia, como un regalo. La salvación no se obtiene, la salvación se recibe. Obtener implica que yo me esfuerzo, y ya dijimos que no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para alcanzar aquello que está completamente fuera de nuestro alcance. Dios tiene que bajar. Me gusta este versículo donde dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué vino al mundo? Porque los hombres no podíamos subir. Él bajó, tomó forma de siervo, vino el Salvador y ofrece ese regalo de gracia para todo aquel que cree. ¿Cómo puedo obtener la salvación? Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un regalo, algo que Dios otorga. Es gratis, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es gratuito para ti y para mí, pero eso no significa que no haya sido costoso, porque a Dios le costó la sangre de su Hijo. Fuimos rescatados, dice Primera de Pedro 1:18. Fuimos salvados y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, verso 19, ¿qué dice? ¿Sino con qué? La sangre preciosa de Cristo. ¿Cuál es el costo de nuestra salvación? La sangre de Cristo. Y no hay nada más precioso en el universo que la sangre misma del Creador. Lo más valioso que hay en la vida es la sangre. En ella está la vida. Si no tienes sangre, no tienes vida. Y Dios decidió dar su vida, derramar su sangre, lo más bello, lo más caro. ¿Cuánto puede costar la sangre misma de Dios? Entre todos los costos de cosas que puede haber en este mundo, nada se compara con el altísimo costo de la sangre de Dios mismo. Y eso es lo que Dios pagó. Ahora ponte a pensar, es dependiendo el tamaño de la solución, ¿cuál era el tamaño del problema? Es decir, si tu hijo de 15 años te dice: papá, tengo un problema. ¿Cuál es? Pues que quiero ir al cine y no tengo dinero. Va. ¿Con cuánto dinero le puedes arreglar el problema? ¿Con cuánto le puedes arreglar el problema? ¿A qué costo le puedes arreglar el problema? 500 el día de hoy. En mis tiempos, pues como con 100, ¿no? Y va a seguir, cada vez va a ser más grande el problema. Porque la solución depende del costo, ¿no? 500 pesos lo resuelven. Bueno, para muchos es bastante dinero, ¿no? Para muchos de nosotros. Para otros no tanto. Ponle 300, pero se soluciona. No es como que, oye, ¿qué crees? Choqué el carro y no teníamos seguro. Uy, ¿cuánto sale? No, pues es un problemón de 20,000 pesos. Bueno, ¿qué tamaño de problema teníamos que la solución tuvo un costo exorbitantemente caro, que es la sangre misma de Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? No tenías una bronquitis. Tienes una mega bronca con Dios. Tenías una mega bronca en tu vida. Y Dios pagó esa mega bronca con la sangre misma de su Hijo. No hay otra manera. No había otro pago que tú y yo pudiéramos ofrecer. ¿Qué íbamos a llegar tú y yo a ofrecer por nuestro pecado y por nuestra condición delante de Dios? Ok, sí, Dios, he vivido separado de ti, te he dado la espalda, he escupido tu rostro y pateado tu espinilla, un puntapié en tu espinilla con todas mis fuerzas. Eso es el pecado. Pero mira, Dios, aquí traigo mi cartera. ¿De cuánto estamos hablando? Monedero de abuelita que me regalaron, está padre. 2 pesos, ¿cuánto? Por ahí traigo uno de 100, ¿cómo la ven? Uy, ya se me cayó. ¿Ya ves? Mis buenas obras no son suficientes. Jamás nos podría alcanzar para pagar el megaproblema que tú y yo teníamos. Y Dios decidió enviar a su único Hijo y derramar su preciosa sangre para salvarnos a todos nosotros. Y tú y yo no podemos hacer nada para merecer ese regalo, sino solamente
recibirlo. La palabra gracia implica algo gratuito, implica un regalo inmerecido y muy costoso. Con nada lo podemos pagar y tampoco lo merecemos. Y esa es la manera en la que tú y yo podemos hallar salvación, como un regalo de gracia. ¿Qué haces con un regalo? ¿Lo obtienes? ¿Lo mereces? ¿Lo alcanzas? ¿Lo ganas? Si lo ganas, ¿es un regalo? ¿Qué es? Un premio. En ningún momento la Biblia dice que la salvación es un premio. Dice que es un regalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese no es el versículo que quería citar, pero también está bien chido. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Dice Tito 3:5, la salvación, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es un regalo, se recibe. Pero no solamente hablamos de gracia, hablamos de fe. En Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Creemos en la salvación solamente por gracia, pero dice por medio de la fe. Ahora, la fe en la Biblia la entendemos no tanto como un conocimiento intelectual de X cosa. Es como que fe, pues yo sé, creo porque pues acepto intelectualmente lo que me han dicho. Fe no tiene que ver tanto con una fe aquí arriba, sino con una fe en el corazón, que se abandona completamente en el alma a aquello que escucha. Creo solamente en Jesús. Creo que Él es la única alternativa. Creo que Él es el único que podría pagar por mis pecados. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. No nada más lo sé aquí arriba, lo creo aquí abajo. Pero de repente es difícil pensar que solamente es por fe, que solamente es creer. Que la obra de Dios, ¿cuál es la obra de Dios? Le dijo Jesús a unos religiosos, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y me gusta porque ahí habla ni siquiera de la obra que tú y yo hacemos, sino la obra que Dios hace. Esta es la obra de Dios, lo que Dios hace es darnos fe para poder creer en su Hijo. Es increíble. ¿Qué dice Juan 3:16? O sea, es difícil creer que solamente es por fe, pero es así. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él se va de rodillas a la basílica, dice, para que todo aquel que le echa ganas, que se aliviana en su matrimonio con su esposa, para que todo aquel que en Él cree. No hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer, se trata de creer. Y nos cuesta mucho trabajo porque nos encanta siempre tener alguna participación. No nos gusta que nos digan solo cree, solo recíbelo, porque deja fuera nuestro orgullo, nuestros méritos, nuestra fuerza. Queremos ganarlo, pero la salvación no tiene que ver con nosotros ni con nuestro esfuerzo, tiene que ver con su obra, con creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no solamente escuchar, sino creer de corazón, aquel que envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Romanos 1:16, el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una y otra vez vemos en la Biblia que la única manera de recibir salvación es por medio de la fe, es creyendo. No hay nada que puedas hacer para ganar la salvación. Es un regalo. Y si la salvación es un regalo y no un premio, si Dios te otorga la salvación independientemente de lo que tú hagas o lo que tú hayas hecho, simplemente te dice créelo, recíbelo, abrázalo, pasa de muerte a vida, y tú lo crees y tú lo haces. Creer en Él es lo único que puedes hacer. Confiar, responder. Eso te hace salvo. Ahora, si la salvación es un regalo, la puedes perder. En Semilla creemos que la salvación, si tú no te la ganaste, no puedes perderla, porque es algo que Él te da. Los niños suelen decir esta frase: ay, lo que se regala ya no se devuelve, ¿no? Y hay algo de teología en eso. Creemos que si Dios nos ha otorgado la salvación es como, híjole, ¿qué crees? Ya me arrepentí porque ya vi que no valías tanto la pena. Venga para acá la salvación. No. Dice Hebreos 7:25 así, hablando de Jesucristo como nuestro único mediador.
Dice que Él puede también salvar. ¿Qué dice ahí? No, ahí dice otra cosa. Pero en tu Biblia, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar, ¿qué dice? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No hay otra manera de acercarte a Dios, de volver a tener una comunión cercana con Él. Dice, viviendo, ¿cuándo? Siempre para interceder por ellos. Si la vida eterna es un regalo, pero después la pierdes, pues ya no era eterna, ¿no? Era solamente por un tiempo. Si puedo dejar de ser salvo, entonces Jesús ya no es Salvador eterno. Pero creemos entonces, por supuesto que eso no te va a llevar a vivir una vida de disolución y una vida de, pues ya soy salvo, voy a vivir como quiera, en lo que viene el Señor voy a aprovechar lo que me queda. Es una vida de una persona que está agradecida con tan grande salvación. Es una vida que se va a entregar por completo al Señor, que va a buscar agradarle, que va a buscar vivir en santidad, que va a buscar vivir para Él. Es más, la salvación implica salvación también de vivir una vida desperdiciada y disoluta. Esa es nuestra siguiente pregunta. Ya dijimos por qué necesitamos ser salvos, cómo podemos ser salvos, pero número 3, ¿de qué soy salvo? ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Y de qué puedo ser salvo? ¿De qué me salva Jesucristo? Bueno, sin duda hemos recibido una salvación muy grande. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 2:3, dice que la salvación que tenemos es una salvación tan grande. Así lo describe Hebreos 2:3. O no era 2:3, pero pues por ahí es. Sí. Una salvación tan grande. Una salvación tan grande. ¿De qué cosas me salva? Bueno, hacemos una lista dentro de eso. Efesios 2:3. ¿De qué soy salvo? Número 1, soy salvo de Dios mismo. A ver, ¿cómo está eso? No te entiendo. Sí, soy salvo de la ira misma de Dios. Dios me salva de Él mismo. Dios me salva de caer en sus manos. Horrenda cosa, ¿recuerdas? Es caer en manos del Dios vivo. Y Él, siendo un Dios santo y justo, está listo para juzgar y castigar el castigo de la injusticia, el pecado del mundo. Él es santo y siendo santo, su justicia, no solamente santo, justo. La justicia demanda el castigo de toda injusticia. Y al nosotros ser pecadores, ser injustos, es demandado de nosotros ser castigados, y nuestro pecado debe ser castigado. ¿Está claro eso? Dios es justo. Sí, es amor, pero también es justo. Dios es amor, pero también es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. De manera que somos salvos de la ira de Dios. En Efesios 2:3 se nos dice, ya lo leímos, éramos, al final del verso 3, éramos por naturaleza hijos de ira. Eso significa, éramos objetos de la ira de Dios. Merecíamos el justo castigo de Dios por nuestro pecado. Sin embargo, Dios no quiso que nosotros fuéramos condenados y envió a alguien más para que recibiera el castigo y la copa de la ira de Dios sobre él. ¿Quién es? Jesús. Dios nos salva de Él mismo, de la ira, al enviar a su Hijo para que Él bebiera la copa de la ira que nosotros merecíamos. Esta es la justificación, esta es la sustitución. Él toma nuestro lugar. Nosotros deberíamos haber muerto en esa cruz. Y por eso es tan glorioso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él toma nuestro lugar, satisface la ira de Dios. Pero si tú rechazas lo que Dios hizo en Cristo, derramando su ira en Cristo, todavía habrá un juicio futuro sobre la vida de aquellos que rechazan la oferta de salvación y a Jesús como sustituto sobre la ira de Dios. Dios me salva de su ira. ¿Qué más? Otra cosa de la que me salva: del pecado. Ya lo hemos dicho. Dios nos salva del pecado. ¿Y sabes qué me encanta? Pensar y entender la salvación del pecado en 3 tiempos. Dios me salvó de la paga del pecado, pasado. Me salva del poder del pecado, presente. Me salvará de la presencia del pecado, futuro.
la salvación del pecado en 3 tiempos. En el pasado Dios me salvó. Cuando yo creí en Él, Él me salvó de la paga del pecado, que era la muerte. En el presente Dios me está salvando del poder del pecado. ¿Recuerdas antes de conocer a Dios? El poder del pecado te dominaba. Éramos esclavos del pecado, dice Romanos capítulo 6. No podíamos dejar de pecar. Intentábamos dejar de pecar, pero nadie sabe qué tan rápido va la combi hasta que se intenta bajar. Y no, sí puedo. Y no, pues no podías. El poder del pecado nos dominaba y no podíamos dejar de pecar, pero el Señor Jesús le hizo la parada a la combi y nos pudimos bajar. Él nos permitió ser libres del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ciertamente aún hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, pero también hay una nueva naturaleza espiritual, y dentro de nosotros estas dos naturalezas están peleando. Ya no vivimos haciendo lo que queremos, hay una lucha dentro de nosotros, pero ciertamente el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos fortalece para vivir una vida de santidad venciendo la carne. Podemos no pecar. Somos libres del poder del pecado. Y aun si tú caes en pecado, dice la Biblia, tenemos un abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. En el presente soy salvo del poder del pecado, y en el futuro seré salvo de la presencia del pecado. Aquel día en el que Dios me dé un cuerpo glorificado, libre de la presencia del pecado. Ya no voy a pecar ni aunque quiera. Va a ser un cuerpo, dice Filipenses 3:21, semejante al de la gloria suya. Un cuerpo sin la presencia del pecado. Entonces, en el pasado fui salvo de la paga del pecado. Eso es justificación. En el presente soy salvo del poder del pecado. Esto es santificación. Y en el futuro seré salvo de la presencia del pecado. Esto es glorificación. Para que lo tengas claro. No solamente Dios me salva de sí mismo, del pecado. Número 3, Dios me salva ¿de qué? De la muerte y del temor a la muerte. Dice Primera de Timoteo 1:10 que Jesucristo nuestro Salvador quitó la muerte. En Oseas 13:14 Dios dice: de la mano del Seol los redimiré, los liberaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Jesucristo terminó con el imperio de la muerte. Tú y yo, es posible incluso que no enfrentemos la muerte literalmente física, porque el Señor ha prometido venir por nosotros y tomarnos y llevarnos a su iglesia para estar eternamente con Él en el momento que conocemos como el rapto de la iglesia. Y Él nos libra, incluso puede librarnos de esa muerte. Pero aunque la muerte física sea algo que tú y yo enfrentemos, sabemos que la muerte no será eterna, sino que estaremos juntos con Dios en una restauración completa de todas las cosas. Y ya no habrá más muerte ni dolor, dice Apocalipsis. Pero no solamente nos libra de la muerte, sino del temor a la muerte. Hebreos 2:14, el temor a la muerte. Hebreos 2:14 y 15, hablando de cómo Jesús participó de carne y sangre, así como los hijos participaron de carne y sangre. Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte ya no nos da temor, porque ahora sabemos qué es lo que va a suceder con nosotros después de morir. Es más, la muerte va a sonar quizá extraño y no lo saques de contexto, pero la muerte para muchos de nosotros es un anhelo. No me malentiendas, no es que ya me quiero morir, la vida no tiene sentido. No, Dios me ha dado propósito y me ha dado tanta riqueza espiritual y bendiciones en este mundo, y quiero vivir esta vida al máximo para glorificarle y para servirle y disfrutar todo lo que Él ha hecho. Pero ciertamente, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, papá. Bueno, eso no lo decía así, pero esa es la idea. Ya no tememos a la muerte, anhelamos el momento en el que Él nos llame a su presencia, y la muerte pasó de ser nuestro mayor temor a ser casi nuestra mejor amiga, porque nos va a llevar con aquel a quien desea nuestra alma finalmente ver cara a cara y disfrutar de comunión con Él, estar en su presencia. Así que Dios me libra. Dios me libra
de sí mismo, Dios me libra del pecado, Dios me libra de la muerte y el miedo a la muerte, pero también Dios me libra, número 4, de la condenación. Ya no hay ninguna condenación, Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús, los que están en el Salvador, los que tienen a Jesús como su defensor, como su Salvador, como su Redentor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y otra vez, Juan 5:24, aunque ya lo citamos: el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que pone su fe en el Salvador, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No vendrá condenación. Ninguna condenación hay para ti si tú estás en Cristo. No permitas que el enemigo llene tu corazón y tu mente con pensamientos de condenación. Si tú has confiado en Jesús como Salvador, no hay ninguna condenación para ti. Dios nos ha librado de eso, nos ha salvado de eso. Y número 5, no porque solo haya 5 beneficios de confiar y de ser salvos, o de lo que Dios nos salva, pero si no, no terminamos nunca. Por eso les digo que podemos tener toda una serie en este tema. Pero número 5, algo más de lo que Dios me libra, y esto es hermoso. Dios me libra de vivir una vida vana y sin propósito. Dios me libra de vivir una vida vana. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres como una herencia pecaminosa. Fuiste rescatado de una forma vana de vivir, una vida desperdiciada, una vida así absurda. Esa es la idea de vano, algo absurdo, desperdiciar algo vano que no sacia. Dios nos libra de vivir una vida sin propósito, una vida enfocada en las cosas vanas, en las cosas temporales. Dios le pone sentido a todo lo que hacemos, en cada aspecto, por pequeño que sea de nuestra vida. Todo lo que hacemos lo podemos hacer para Dios, y todo lo que hacemos el día de hoy tiene un eco en la eternidad y tiene una recompensa en el futuro. Todo lo podemos hacer para su gloria, y un día todo lo que hagamos hoy será recompensado con un galardón eterno. Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué seguimos tan enfocados solamente en las cosas temporales? Dios ya te salvó de vivir así, persiguiendo tu cola solamente, como el perro persiguiendo la cola, intentando encontrar tu propósito en el aquí y en el ahora. No fuimos creados para eso. Dios nos dio un propósito mayor, nos salvó. Y qué bueno es que tú y yo vivamos plenos en esa salvación. Así que es una salvación tan grande, como decía el autor de Hebreos, ¿no? Porque nos salva de su ira, nos salva de la paga del pecado, nos salva del poder del pecado, nos salva de la muerte y el temor a la muerte, nos salva de la condenación, nos salva de una vida vana y sin propósito. Ahora, yo quisiera hacer una cuarta pregunta en esta tarde, en esta mañana todavía. Dijimos, repasando, ¿por qué necesito ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿De qué soy salvo? Número 4, ¿para qué soy salvo? ¿Para qué soy salvo? No pegué un versículo que era importante pegar. Se cancela todo, chicos. Haciendo su Biblia, se cancela todo, como si fuera un evento, ¿no? Pero pues sí me acuerdo, ¿por qué no? ¿Qué les estaba diciendo? Pues sí, ¿para qué soy salvo? Pues este versículo me encanta. Y no lo anoté, pero me gusta lo que dice 2 de Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe. No te confundas, no es estriñe, esa es otra cosa. Constriñe significa te toma, te arresta, te abraza y te lleva. Okay. El amor de nuestro Salvador nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién murió por todos? Ya dijimos, Jesucristo. El que Él haya muerto por nosotros nos lleva a nosotros también a identificarnos con Él en su muerte. Y ¿te acuerdas? Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso implica muere a ti mismo. Es parte del paquete de seguir a Jesús, de ser salvos, el morir. El ya no vivir para nosotros,
sino para aquel que nos compró a precio de sangre. Entonces, uno murió por todos, luego todos murieron, todos aquellos por quienes Él murió, murieron para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan, ¿está ahí? Exacto, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es el propósito de ser salvo? Vivo para Él, vivo para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 11 y 12 dice así, Efesios 1, 11 y 12: aquel que nos ha dado herencia, que al salvarnos nos dio una herencia, nos hizo hijos suyos, nos dio parte en la herencia familiar. Dice, habiendo sido predestinados, desde antes de la fundación del mundo Él había planeado que tú y yo pudiéramos ser salvos. Dice, predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios ya tenía perfectamente planeado todo el plan de salvación, toda la manera de salvación ya lo había establecido, cómo lo iba a hacer, a quiénes iba a salvar, qué herencia nos iba a dar, pero sobre todo qué propósito tenía su salvación. Verso 12, a fin de que, ¿qué dice el verso 12? Seamos para alabanza de su gloria, vivir para Él. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Dios te salva de vivir una vida egoísta para ti mismo y te lleva a vivir una vida que le da la gloria en todo lo que haces. Ese es el propósito por el cual fuiste salvo. Vives para Él. Él te compró para su gloria. Y esta idea de la salvación y enaltecer a Dios y glorificar a Dios siendo salvos es una idea que se repite en la Biblia muchísimas veces. En el Salmo 18:46, Salmo 18:46, escribe el salmista: viva el Señor y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El salmista puede enaltecer a Dios porque le ha salvado. Puedes glorificar a Dios porque Él te ha rescatado. Salmo 40:16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Esto es lo que, ¿cuántos aquí aman la salvación de Dios? Aman que Dios les haya salvado y que no los haya dejado muertos espiritualmente, que les haya dado vida. ¿Cuántos aman eso? ¿Lo aman en este lugar? Bueno, digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. ¿Lo puedes decir conmigo? Jehová sea enaltecido, el Señor sea glorificado. Gloria a Dios, es lo que decimos los hijos de Dios. Para eso fuimos salvados, para proclamar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Pedro 2:10. Creo, sí. Judas 1:25. No lo vayan a poner en la pantalla porque si no me voy a quemar frente a 1000 personas, por favor. Segunda de Pedro 2:10, estoy seguro que dice eso. Judas 1:25. Ay, primera de Pedro era, perdón. Ya decía contumaces y no sé qué. Vamos a Judas 1:25. Al único y sabio Dios. ¿Quién? Nuestro Salvador. Sea, ¿lo podemos leer juntos? Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios nos salva para darle la gloria desde hoy y a partir de hoy, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad, por todos los siglos. En la eternidad estaremos cantando santo, santo, santo. Estaremos dando gloria, estaremos adorándole. Eso es lo que haremos por la eternidad, porque Él nos salvó, Él nos redimió y nos compró con su sangre. Así que Dios no solamente nos salva para no irnos al infierno. Esa es una descripción como muy corta. Sí, implica eso, pero hay mucho más de lo que el Señor nos salva y para lo cual nos salva. Resumiendo hasta aquí, y estamos próximos a terminar, ¿por qué necesitamos salvación? Porque estamos perdidos. ¿Cómo podemos tener la salvación? Por medio de la fe en Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, recibiéndola como un regalo de gracia. ¿De qué soy salvo? Hicimos una lista: la ira de Dios, el pecado, el temor a la muerte, etc. ¿Para qué soy salvo? Para glorificar a Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, vivir para Él, honrarlo a Él. Esa es la razón por la cual soy salvo. Tengamos el quinto punto y después el extra, el pilón. Quinto punto: ¿para quiénes es la salvación? ¿Para quiénes es la salvación? ¿Quién es candidato para recibir esta oferta de salvación que Dios ha hecho en Cristo Jesús? ¿Quiénes pueden recibir la salvación? ¿Nada más los bien portados? ¿O solo los mal portados? ¿Los que moralmente han vivido una vida correcta o los que están de plano muy perdidos solamente? O sea,
¿Quiénes pueden recibir la salvación? Todos somos candidatos ante los ojos de Dios. No hay buenos y malos, todos somos malos. Mira, todos estamos muertos. Ya el grado de putrefacción que te manejes como muerto, pues ya es otra cosa. Pero al final todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso Dios dice y establece: mirad a mí y sed salvos. No te mires a ti, qué tan bueno eres, qué tanto podrías alcanzarlo, o qué tan malo eres, qué tan poco lo mereces. Míralo a Él, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. ¿Cuántos términos de la tierra? Todos los términos de la tierra. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios no tiene un contrato de exclusividad en relación con la salvación, con algún grupo o sector específico solamente. Dios abre la invitación para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y solamente tengo que mirarlo a Él. Y solamente tengo que creer y confiar en Él. Pero sí, hay un requisito, si pudiéramos a la luz de la Biblia entender que hay un requisito. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El médico no vino a los sanos, sino a los enfermos. Y sí, ciertamente todos somos enfermos, pero no hay peor enfermo que el que no reconoce que está enfermo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿o cómo era? O sea, no hay peor enfermo que el que no reconoce que está enfermo. No, yo estoy bien. Estás enfermo, bro, ve al doctor. No, bro, estoy bien. Bro, estoy bien, bro. Necesitas ir al doctor. ¿Qué no? Estás enfermo, bro. Es como el chicle, bro, necesitas salvación. Necesitas un chicle. No, estoy bien. No, en serio, sí lo necesitas. No, estoy bien. En serio lo necesitas, bro. A veces no te das cuenta, pero lo necesitas. Y la gente a tu alrededor te ve y te dice: bro, necesitas el chicle. Necesitas la salvación. Lo necesitas. Pero necesitas venir en humildad y decir: Señor, ok, soy lo que tú dices que soy a la luz de tu palabra, no lo que yo creo que soy. No se trata de lo que tú pienses de ti mismo, lo que otros digan de ti mismo, los reconocimientos que otros te den. ¿Qué reconocimiento te da la Biblia? La Biblia reconoce que tú eres un pecador. Y la Biblia reconoce que tú necesitas salvación. Pero también Dios ha hecho todo para que puedas ser salvo. Ha enviado a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él no te pierdas. Pero necesitas reconocer que estás enfermo. No he venido a llamar a justos, a pecadores, dice el Señor, sino a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es precisamente lo que dice el versículo. A justos, porque no hay ni uno que sea justo en su propia justicia. Así que, ¿por qué necesito ser salvo? Porque soy un pecador. ¿Cómo puedo ser salvo? Solamente por medio de la obra de Cristo, recibiendo el regalo de gracia que Dios tiene para mí. ¿De qué necesito ser salvado? De un chorro de cosas. ¿Qué seguía? Ya se me olvidó. ¿Para qué soy salvo? No, pues ya con razón vivo como vivo. ¿Para qué soy salvo? Para la gloria de su nombre, para la alabanza de la gloria de su gracia. 5. ¿Quiénes son candidatos a la salvación? Todos, del hebreo y del griego, todos. Y aquí viene el extra. ¿Cuándo puedo ser salvo? 2 de Corintios 6:2. Y con eso terminamos y haciendo una invitación. 2 de Corintios 6:2. Dice así, y esto es palabras de Dios mismo: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ¿cuándo? Ahora el tiempo aceptable. He aquí, ¿cuándo? Ahora el día de salvación. No sabes si mañana aún va a ser tiempo. No sabes si vas a seguir vivo. No sabes si el Señor Jesús regresa hoy, en este momento, en la tarde. No sabes si tal vez tu corazón para el día de mañana o dentro de un año o dentro de 10 años ya va a estar demasiado endurecido. El Señor te dice: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no lo endurezcas. Permite que Él
haga su obra en tu vida, que Él te salve de la condición en la que estás viviendo. No tiene ningún costo, todo es un regalo de gracia. Lo único que haces es extender tu mano y decir: Señor, lo recibo, lo agradezco. Gracias por no dejarme morir en mis pecados, por no abandonarme en mi perdición, por ser propicio a mi necesidad, por agradarte en salvarme. Recibo el regalo gratuito que tú tienes para mí el día de hoy. Padre, gracias por este tiempo y esta sencilla meditación, Señor, de nuestra salvación, haciendo estas preguntas que son tan urgentes de responder el día de hoy, Señor. Y no hay un asunto más urgente que tengamos que atender, Señor, el día de hoy, sino regresar a una correcta relación contigo, Señor. Dejar de ser enemigos para convertirnos en hijos adoptados, en parte de tu familia, en hombres y mujeres salvos por la fe. Señor, gracias porque tú has dejado tu palabra que revela claramente la manera de ser salvos. Gracias porque has dejado establecido que no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre precioso de Jesús. Y es en ese nombre, Señor, que pedimos que tú te reveles. Es en ese nombre, Señor, que pedimos que tú sigas haciendo tu obra en este proceso de santificación en el que nos encontramos hasta que sea culminada nuestra salvación. Y también, Señor, pedimos que vengas pronto, que restaures todas las cosas, Señor, y que nuestra salvación sea culminada. Gracias, Señor, porque mientras estamos en este mundo tenemos el propósito de anunciar tus virtudes. Tú nos has salvado para la alabanza de tu gloria, Señor, y eso queremos hacer. Perdónanos por vivir vidas desperdiciadas y muchas veces vivir como si no fuéramos salvos, Señor. Haz tu obra en nosotros. Gracias por este tiempo en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.